Damas y caballeros, muy buen día, tarde o noche tengan todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión estoy de nueva cuenta de manteles largos, extasiado con la visita que tengo en esta ocasión, porque es alguien a quien yo estimo y quiero mucho. Es una persona a quien conozco de hace ya varias décadas, hace casi tres décadas, hace 30 años. En fin, hay mucho que platicar, hay mucho que contar, hay mucho que recordar. Y no quería yo dejar pasar esta oportunidad, pues de dejarlo grabado. Así que pues, sin más preámbulo, voy a presentar a mi queridísimo amigo Ángel Armando Susunaga Jarbio. Armando, muchas gracias. Al contrario, Paulino, muchas gracias. Es un gusto, un placer estar contigo. Nuevamente encontrarnos y que sea en esta oportunidad, pues, qué mejor. Tú recordarás que hace años, cuando estábamos estudiando, en los principios de los años 90, en la secundaria, hacíamos nosotros nuestros programas deportivos, sobre todo de fútbol. Tú lo recordarás ahí en el salón. Anhelábamos como adolescentes, niños todavía, anhelábamos o soñábamos ser comentaristas deportivos. Y sí, efectivamente, jugábamos a que hacíamos nuestros previos, nuestras narraciones, nuestros análisis de los partidos del fútbol mexicano de aquel entonces, sí. Así es, Javier, muchos años uno lo recuerda y lo recuerda hasta como en video de 8 milímetros, esos momentos. Empiezo con lo básico. ¿Dónde naciste? ¿En qué año naciste? Danos tus pormenores en ese sentido de tus inicios en este universo, en este mundo, en este México. Mi llegada a este mundo. Bueno, nací en la Ciudad de México, nací el 9 de junio de 1977. Nací en la colonia Roma, en la alcaldía, hoy alcaldía, antes delegación, claro. Cuauhtémoc. Y pues ahí empezó a labrarse mi camino. ¿Cuántos años viviste ahí en la Roma? Bueno, yo realmente nací en la Roma, aunque yo ya como residencia en la colonia de los Doctores, que es una colonia que está muy pegada a la colonia Roma, que también es parte de la delegación Cuauhtémoc o alcaldía Cuauhtémoc, y que solo están separadas precisamente por la avenida Cuauhtémoc. Claro. Yo viví mi infancia en la calle de Doctor Velasco, en la colonia Doctores, justamente a un par de cuadras de la avenida Cuauhtémoc. ¿Cuántos años? Ahí, pues estamos hablando que del aproximadamente unos 12 años, más o menos. ¿Has vuelto recientemente a esos lugares? No tiene mucho tiempo que no paso por la calle, aunque bueno, debo decir que el edificio donde nosotros vivíamos pues ya no existe, posterior al terremoto, 4 años después del terremoto fue demolido, pero no he vuelto a la colonia donde tuve mi infancia. Obviamente estamos hablando del terremoto del 85. El terremoto, sí, es correcto, de 1985, 19 de septiembre, que fue afortunadamente, a Dios gracias, no tuvimos afectación, pero en el plano familiar, desde luego, ni estructural en términos de residencia, aunque pues sí nos marcó, ¿no? Como a mucha gente, sí, a mí sí me marcó, lo recuerdo como si hubiese sido no hace mucho. Y bueno, no hace mucho se repitió. Claro. No tan de la misma magnitud, aunque sí con una fuerza importante. ¿Qué recuerdas de ese 19 del 85?
recuerdo que pues yo ya estaba listo para ir a la escuela, ya estaba listo, mi madre, es más, me estaba terminando de auxiliar para amarrarme los zapatos, las agujetas de los zapatos, cuando empezó a temblar. Pues no, la sacudida fue inmediata, que solo alcanzamos recuerdo muy bien, a recargarnos en el marco de la puerta de la que era mi habitación. Posterior de esa fecha, ya vino, pues bueno, ya un poco más la infancia, entrando a la adolescencia. Así es. ¿Qué recuerdas de esas épocas? ¿Cómo te recuerdas en esos tiempos? Bueno, pues fui un niño feliz, pese a algunas limitaciones físicas, o la importante de ellas, o la más importante de ellas, quiero decir, fui un niño tranquilo, fui un niño feliz, sí. Sí, realmente no, quizá no tuve la infancia, una infancia, podamos decir, convencional, como la de otros niños, de salir a jugar, de salir a correr, brincar, etcétera. Pero dentro de todo fui un niño me quedo con eso, fíjate, fui un niño muy tranquilo, feliz y que se entretenía de otra manera, no más, como que no necesité, como que, valga la expresión, no necesité de andar mucho brincando, corriendo, etcétera. No sé. ¿Cómo te divertías? Muy curioso y muy bonito esto que te voy a contar, porque, bueno, yo tengo una discapacidad motriz en extremidades inferiores, en ambas piernas. Eso de alguna manera limitó, por lo que te acabo de decir. Yo desde niño, bueno, yo no gateé, ni mucho menos, no pude correr como los demás niños, ni brincar. Pero bueno, con el paso de los años, a mí me ayudó mucho el estar en casa de en la casa de mis abuelitos maternos. Y ahí, esto te va a sorprender, porque pues no, un niño no se entretiene por lo regular escuchando música. Yo era la manera que me entretenía escuchando música. Estaba imposibilitado para caminar en ese entonces, dado que me habían practicado una cirugía para corregir el padecimiento que tengo, que de alguna manera, en cierta forma, sucedió, quizá en otra forma no, pero bueno, a mí me ayudaban a sentarme frente al tocadiscos, y yo pues me entretenía. Estaba puesto el radio y a un lado estaban todos los discos, entiéndase, discos sencillos o extended plays, ambos formatos de 45 revoluciones, discos de 7 pulgadas, y desde luego los long plays, o los acetatos, o los viniles. Y yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención, pues, ver el tamaño de los discos y el funcionamiento de los mismos. Y pues así se empezó a gestar. Sin saberlo, me inculcaron, sin inculcármelo propiamente, me introdujeron en el fascinante mundo, hoy te lo puedo decir, que es no solamente la música, sino el mundo del disco. Si algo yo siempre te tengo presente de tus cualidades, de tus tantas cualidades que tienes, es el conocimiento de la música, sobre todo. Ahí es como empezó. Así me aficioné, porque, bueno, en la escuela, en la primaria, tuve la oportunidad de asistir a escuelas particulares. Y como tú sabes, pues en las escuelas particulares, desde muy temprana edad, pues se llevan clases de inglés. Y bueno, los maestros, pues, te enseñan también a base de teniendo como base las canciones. Las canciones
nos ponían alguna de esas canciones que yo escuchaba. Porque para esto, pues yo aprendí a escuchar música de todo, de todos los géneros. Ya me sé salsa, cumbia, lo mismo música disco. Pero sobre todo a mí me llamó mucho mi atención. No sé si por la diferencia, por la tesitura, por lo avanzado de los arreglos o de la misma música. Siempre me llamó mucho la atención la música en inglés. Y así conocí pues lo que tanto nos gusta, o a lo que tanto soy afecto, que tú también lo eres, como es el rock clásico, ¿no? El rock y pop en inglés. Sí, pero bueno, pues así es como empezó mi gusto por la música. Te repito, sin saberlo, pues me inculcaron ese gusto, ¿no? Sin decirme, escucha esto o escucha esto otro. No, simplemente estaban los discos ahí. Y yo al azar a veces me decían, oye, ¿puedes poner ese? Sí. Que hacían alguna reunión, alguna fiesta, quizá para no tomarse la molestia de estar cambiando los discos y seguir bailando tal vez. Pues yo lo cambio, yo lo pongo. Y era lo que hacía. Y así aprendí, tanto fue que llegó un momento en que yo ya no necesité jugar con los demás niños. No quiero decir que no jugaba, pero yo me entretenía ya más con otras cosas, poniendo discos y cintas, que propiamente jugando como juega un niño a los 7, 8 años de edad. ¿Qué artistas, qué cantantes, qué grupos, qué canciones recuerdas de ese entonces? Pues te repito, salsa, cumbia, merengue, pop en español, no sé, pero sobre todo de lo que a mí me empezó a llamar mucho la atención, por ejemplo, en un inicio me acuerdo haber escuchado música disco, Donna Summer, por ejemplo, y desde luego, y dejo un poquito para el final del comentario lo más importante, también a la par también escuchaba yo música apropiada para mi edad, ¿no? A Chabelo, no sé, y te acordarás el famoso disco de las ardillitas. Claro. Lalo Guerrero y sus ardillitas. Claro. Que eran estas 3 voces, ¿no? De Remigio, Pánfilo y Anacleto. Sí. Demetrio, sí. Demetrio, Pánfilo y Anacleto. Exacto. Sí. Demetrio. Y lo más importante es que empecé a conocer el rock and roll. Escuché por primera vez ahí a Bill Haley, escuché a Elvis Presley, escuché también algo de Little Richard o Ricardito, y desde luego mi asombro fue cuando escuché por primera vez a Hard Day's Night del cuarteto de Liverpool, los Beatles. Así los conocí, circunstancialmente. Llegaron, estaban ahí los discos, ya de tiempo atrás supongo, el famoso disco rojo y el disco azul, 62, 66 y 67, 70 respectivamente. Y pues bueno, una maravilla esos 2 discos, sobre todo en un principio el primero, el de la primera etapa, el de la etapa pop. Posteriormente ya fui asimilando, conforme el potencial entendimiento, el desarrollo, el disco azul, que es un poco más elaborado, más conceptual, más psicodélico y que acopla la etapa o el periodo precisamente psicodélico y ya de una banda de rock de los Beatles. También conocí así a Creedence Clearwater Revival, algo de los Rolling Stones, y pues es un sonido que me cautivó, me atrapó, pero lo mismo escuché también a Michael Jackson, a Madonna, y también son sonidos, son artistas a los que hoy aprecio y valoro mucho. Y te digo, desde niño fue lo que más llamó mi atención. Una de tus pasiones es la música. Sí. Otra de tus pasiones es el deporte, concretamente el fútbol. ¿Y qué más? El béisbol. Yo te diría que primeramente el béisbol y el fútbol van muy de la mano, pero
primeramente el béisbol, por mi abuelo materno, Fidel Jarvio Ruiz, que en paz descanse, por mi abuelo paterno, Ángel Susunaga, que en paz descanse también, y pues bueno, mi papá en algún periodo que fue el quien me llevó al Parque del Seguro Social, al Estadio Azteca, a la Plaza de Toros, y posteriormente también me fui adaptando, me fue llamando también la atención otros deportes, el boxeo, el fútbol americano, que al fútbol americano, creo que no solo yo, sino la mayoría, al fútbol americano y al básquetbol, mucha gente ya le agarras el gusto ya estando un poco más grande, ¿no? Porque no son deportes tan fáciles de asimilar. Quizá el béisbol sí, porque pues siempre desde niño, o sea, como que convives más porque te das cuenta que lo que se ve, el deporte que más se ve en tu casa en ese momento, pues es béisbol, ¿no? Entonces, pero sí, te podría decir que béisbol, fútbol, béisbol es lo que más me gusta, pero bueno, no dejo a un lado todos los deportes, todas las disciplinas me llaman la atención. El deporte federado para efecto de Juegos Olímpicos, que es muy importante también, y me gustan también mucho. El deporte en general me llama la atención, la fiesta de los toros, aunque no soy una persona de tertulias, de señor conocedor de toros y de boina y de puro, pero también sin jactarme de ser conocedor taurino, sí soy afecto también a la fiesta de los toros. Al tenis, por ejemplo, también me gusta mucho. Pero te digo, son deportes a los que ya te adentras un poco, estando un poco más grande. Viene la etapa del inicio de los años 90, ¿no? Italia 90, arrancando con Italia 90, el Mundial, por supuesto, del cual México no fue, la selección mexicana no fue. Uh-huh. Viene las Olimpiadas de Barcelona 92, los Juegos Olímpicos, en fin, muchos sucesos importantes, ¿no? En principio, la muerte de Freddie Mercury en los inicios. En el 91. ¿No? Fue una etapa muy, muy crucial en muchos ámbitos. ¿Tú cómo en esa etapa crucial en el mundo que vivía, tú cómo vivías? Bueno, ¿cómo vivía? Pues, afortunadamente, bueno, bien, de una manera, pues, te podría decir normal, teniendo lo esencial, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios y a mi madre, pues, nunca nos ha faltado nada. Pero bueno, yo te puedo decir, recuerdo, si mantenemos el comentario deportivo, yo te puedo decir que yo recuerdo vagamente muy vagamente el Mundial de España 82, aquel que lo gana Italia. Claro, contra Alemania en el Santiago Bernabéu. Uh-huh. Ya un recuerdo un poco más claro del Mundial de México 86. Claro. Y a partir de Seúl 88, los Juegos Olímpicos, me marcó mucho el dopaje de Ben Johnson, claro, que le arrebata la medalla a Carl Lewis. A Ben Johnson le retiran la medalla regresa a Carl Lewis. Eso, por ejemplo, los Juegos de Seúl 1988, el atletismo, y ahí es donde, yo creo que ahí es donde ya termino por definir ya mi gusto por el deporte. Y desde luego, bueno, Italia 90, que es un mundial que yo recuerdo con mucho cariño, porque además pues venía la secuela o la seguidilla del mundial de lo que había sido Maradona en México 86, que a México ha sido el único país que ha tenido a las dos máximas figuras del fútbol mundial, Pelé y Maradona. Son otras épocas, correcto. Hoy es Messi y Cristiano, pero a mí sí me parece que Pelé y Maradona están todavía a una distancia importante. Sí, claro. Pero bueno, mi infancia, mi vida en ese momento, respondiendo concretamente a tu pregunta, pues era, te digo, una persona pues normal, que estudiaba, que soñaba con ciertas cosas, ¿no? Que en lugar de en Navidad o Reyes, en lugar de
de pedir que te trajeran algún juguete o algún otro obsequio, pues de preferencia a lo mejor pedías algún cassette, aunque sí pedía unos juguetes, alguna frivolidad, pero sobre todo pues te llegaban te voy a decir algo, mis últimos reyes me regalaron, me obsequiaron un Walkman y un de estos portacassettes, estas mochilitas o portafolios para colocar tus cassettes y repleto de cintas, ¿no? Imagínate. No, bueno, qué tiempos. Qué épocas, ¿no? Qué épocas. Yo no estoy en contra porque bueno, finalmente el tiempo y las cosas pues van avanzando, van mejorando, van cambiando, es lo normal. Pero yo sí creo que pues lo que a mucha gente de nuestra generación le tocó, yo creo que no se compara ni remotamente con lo que se vive ahora. A lo mejor en la generación actual o las generaciones actuales dirán lo mismo en unos 30 años, ¿no? Pero bueno, pues así nos transcurrió. Y siendo un muchacho que sí batallaba en el estudio, pero pues que sí intentó hacerlo lo mejor posible en términos académicos, sí. Y bueno, viene la etapa de la secundaria, ¿no? En ese mismo inicio de esa década de los 90. Quizá el periodo que para cualquier persona, para cualquiera que se precie de haber estudiado, sido afortunado con el estudio, es la etapa, no me dejarás mentir, más padre que cualquier ser humano puede experimentar. La secundaria, porque es cuando pues despiertas a muchas cosas y pues así está. O sea, ¿qué recuerdas de esa etapa? Sensacional, simplemente sensacional. Llegué a una escuela, pues quizá como cualquier escuela, pero para mí haber llegado al Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano pues fue algo muy, muy especial, porque bueno, normalmente las familias en México, los padres en México se esmeran para encontrarle o para colocar a sus hijos en la mejor escuela posible, ¿no? Y aquí afortunadamente, y hago un paréntesis, mi madre, de la cual me siento muy orgulloso y le agradezco a la vida y le agradezco a Dios que me haya dado la madre que me dio, la mamá que me tocó, no solo se esmeró para encontrar una buena escuela, una muy buena escuela secundaria, sino que además tuvo ella la fortuna de que estaba muy cerca de donde pues nosotros vivíamos, que para ese momento ya vivíamos aquí en la colonia Escandón, aquí en la alcaldía, hoy alcaldía, alcaldía o delegación Miguel Hidalgo. Sí, así es. ¿Cuáles eran tus sueños en ese entonces de esas épocas? Pues, ¿cómo te veías en un futuro? Yo siempre, fíjate que muy curioso, porque también yo jugaba, al seguir los deportes, pues siempre me surgió el gusto pues yo oía las narraciones, ¿no? De los que, valga la redundancia, de los que hacían la crónica o narraban los juegos, ya entiéndase, de béisbol, de fútbol, de tenis, y siempre quise estudiar ciencias de la comunicación, en ese entonces sin saberlo tal cual como te lo acabo de expresar, sino que yo quisiera estudiar para hacer eso, lo que hacen los narradores, ¿no? Los cronistas, era lo que yo decía, y era como me visualizaba. Muchos te recordamos, en lo cual obviamente yo me incluyo, narrando los partidos en la escuela. Te
te ponías a la hora del recreo, ahí en el asta bandera que estaba a la mitad, digamos, a mitad del patio. Era la cancha de básquetbol. Era la cancha de básquetbol y bueno, te ponías a narrar espontáneamente los partidos. La adaptábamos voluntariamente a fuerzas como campo de fútbol, claro. Aunque estaba delimitado, era la cancha de básquetbol, pero también tenía el recuadro o el rectángulo del voleibol. Sí, exacto. Y que también narraba yo de vez en cuando los partidos, según yo, de voleibol, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero normalmente fungía como cancha de fútbol. ¿Te acuerdas de la vez primera que lo hiciste ahí? ¿Cómo te surgió? Dijiste, ahorita voy a narrar. ¿Te acuerdas de ese momento en que tomaste, digamos, valor o no sé qué tomaste para hacerlo y que después se volvió pues un clásico y que todo el mundo, toda la escuela te ubicaba así? No tomé nada más que un esquimo en ese momento porque era lo único que vendían de beber. Claro. Y para refrescarte, era lo único que vendían, esquimos. Y curiosamente la primera vez que, según yo, hice mi intento de narración, no fue donde tú dices, en el asta bandera. Fue en el segundo piso, casi frente a los laboratorios, o frente a uno de los salones que eran laboratorios. Ahí había una especie como de salida, ¿no? Claro. Muy como si fuese un balcón. Claro. Que según yo, yo dije, esto pareciera que es como un palco de transmisión. Dije, eso fue lo que dije. Había una muy buena ubicación además. Era una muy buena ubicación porque dominabas todo el terreno, claro. tanto la entrada como del edificio, todo el patio, ¿no? El patio y la cancha, claro. Al fondo. Entonces, para colmo, había unas bancas, ¿no? Ahí pegadas, adaptadas, y pareciera que nos pusieron la mesa aquí para que narremos el juego. Y va pasando uno de los maestros, no recuerdo quién, y dicen, ¿por qué no lo narras? Yo dije, bueno, lo narro, pero bueno, pues si me pasan las alineaciones, pues sería mejor. Si no, con queso las quesadillas, ¿no? O sea, entonces, y así fue, así surgió. No recuerdo quién contra quién, no me preguntes, sí. Pero sí, así fue. Ya posteriormente, como ya llegó un momento en que ya no nos dejaban estar arriba, ya dijimos, bueno, pues ahí en el asta bandera. Pero no, fue muy bonito, fue muy bonito haberlo hecho, haber intentado, porque a veces también queríamos jugar. Claro. No me dejaban jugar, decían que yo era de chocolate, que aunque yo hiciera los goles, pues no iban a contar porque... Sí. Éramos rebeldes, ¿no? Por decirlo de una manera, sí. Una manera sí, así es, estamos, sí. A ver. Y después viene ya tu etapa ya más bueno, pero sí, juvenil, ¿no? Ya, salimos de la secundaria, lo logramos después de ciertas dificultades, te acordarás, claro. Sobre todo con matemáticas. Sí. Tú lo sabes muy bien. Así es. Pero te puedo decir, aprendimos. Los maestros que tuvimos muy buenos. Raúl Rodríguez de matemáticas, donde quiera que esté. También le mandamos un saludo. Él está en Monterrey. Creo que está en Montemorelos. Tal vez sí nos escuche, porque por ahí igual en Facebook ahí nos pueda escuchar esta grabación. Al buen Tiburón. Al Tiburón Sánchez. Un saludote. Al buen Tiburón. Ciro López, de Español, ¿te acuerdas? Claro, que también le mandamos un saludo. Quizá fue el más duro. Más rígido. Fue el más duro, que allá el maestro de todos, el más duro. La maestra de sociales, ¿quién era? Josefina Mora, de La Rosa. A quien también le mandamos un afectuoso saludo. ¿Qué fue de ella? No sabía decir. Que después estuvo un buen rato como directora del plantel de Altamirano, pero... Así es. Y después te decidiste a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y después, ya terminé salimos de secundaria. Y... yo decidí continuar por ese camino del estudio. Entré a la
a la preparatoria, al bachillerato, a la Universidad del Valle de México, Campus Roma. Volví de alguna manera a la querencia, ¿no? A las raíces, a la colonia Roma, tan evocadora. Más que hacer algo, son lugares evocadores para mí. Sí, más que como en concreto, aquí hice esto otro, no. El entorno, la atmósfera de aquel momento, ¿no? De la infancia, y regresar ahí, pues fue también muy bueno, y fue una etapa también muy padre, pues ya de crecimiento, en donde las cosas ya tenían que ser serias, y en donde ya, o aún más serias, y en donde ya de plano ya decidí, dije, no, pues yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. Así es que cuando ya en la preparatoria vas marcando el camino en las hacia qué área te vas a especializar, pues ya decidí, pues voy hacia sociales, ¿no? Porque pues es lo mío. Claro. O es lo que yo quiero hacer, o es lo que yo pretendo, ¿no? Claro, claro. Así fue durante 3 años y medio, la prepa, 3 años, perdón, de 1994 a 1997. Cabe recordar, destacar que la secundaria fue de 1991 a 1994. 94. Así es. ¿Y actualmente qué haces? Bueno, de ahí termino el bachillerato, la preparatoria. Perdón. Termino la prepa y decido estudiar la licenciatura, la carrera en Ciencias de la Comunicación. Permanezco en la del Valle de México. Voy a San Rafael, al campus San Rafael. Estudio, estoy 4 años y medio ahí. Termino, y afortunadamente terminé en 2001. Empecé haciendo cositas en revistas de deportes, que le agradezco a un compañero el que me haya conectado, nada más, solo eso. Un compañero nuestro en común. Ya. Y empecé así hasta que llegó la oportunidad de empezar a hacer cosas de transcripciones o de audio, de audio a texto para gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y llega la oportunidad de trabajar en el archivo histórico del béisbol. Me llega la oportunidad, que ha sido quizá laboralmente yo creo que es lo mejor, haber llegado a ese proyecto. ¿Qué es donde estás? Donde permanezco actualmente, gracias a Dios, sí. Sí, ahí que es el archivo, el acervo fotográfico del béisbol mexicano. Y de grandes ligas también, pero sobre todo de Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana Invernal, o la Liga Invernal de México. Y pues muchos de esos jugadores o esos beisbolistas pues forman parte de lo que hoy es la organización de los Diablos Rojos del México. Pero es béisbol en general, historia en fotografías del béisbol en general. Así es. Mi estimadísimo, siempre cuando nos vemos y tenemos esa gran oportunidad de contactarnos, de platicar, ya sea por teléfono, ya sea como en persona, como ahora lo estamos haciendo ya por personalmente y en persona. Personalmente y persona, sí. Dirías espíritu. Personalmente y en persona. Siempre es así, ¿no? Es un gusto, como siempre, ¿no? Gracias. Platicar contigo El gusto es mío. tan nutriente, ¿no? Siempre con muchas anécdotas, siempre que nos vemos, siempre recordamos una anécdota, siempre. Las risas, pero seremos unos babosos, tal vez sí, pero sí, bueno. Claro. Pero no, siempre, es que la secundaria es el periodo álgido de cualquier ser humano. Y cuando la vives como en la manera en que nos tocó vivirla, en que me tocó vivirla, pues eso es incomparable. Tengo la fortuna, recuerdo a muchos compañeros, y con el debido respeto, son compañeros. Bien dice la frase, y sin criticar absolutamente a nadie, sin hablar mal de nadie,
Amigos los cuentas con los dedos de la mano y te sobran. Y en efecto, yo creo que ahí, pues bueno, te conocí a ti, azares del destino, ¿no? Hicimos un tan buena, tan grata amistad que, pues aquí está 28 años después. En el 21, Dios mediante, pues cumpliremos 30 años de habernos conocido, hermano. Y pues sigue la amistad, hemos ido a partidos de fútbol, Hemos ido a conciertos, ¿a dónde hemos ido? a lugares innombrables, ¿no? No. A iglesias, ¿no? En fin, también a todas partes. A todas partes. Y pues, o sea, ha sido para nosotros la antítesis, la luz y la sombra. Como podemos ir a la iglesia, como podemos ir al antro más espantoso que te puedas imaginar, aquel de más oscuro, a la comandancia, ¿cómo se llama? Ni me queda acordar. Horrible, ¿eh? Bueno, en fin. ¿O será que uno es más conservador? Tal vez. La edad, ¿no? Pues sí. Ya también. Pues mi estimado, normalmente siempre procuro, cuando terminamos una plática de ese tipo, a la gente con quien tengo el placer de compartir estos momentos, les pido que se despidan con una canción, o yo sé que en tu caso es tal vez complicado y difícil decirme cuál es tu canción favorita o grupo favorito. Mira, no. Por obvias razones, bueno, quienes me conocen desde mi familia, desde luego tú saben que soy muy afecto y muy seguidor de los Beatles, del cuarteto de Liverpool. Y para mí, mencionar una canción del cuarteto sería lo más fácil, porque hay muchas, tanto como grupo y como solista. Pero voy a mencionar una canción que es muy especial, una canción de protesta definitivamente. Es de un grupo que se llama Buffalo Springfield, es de los años 60 también, es de 1967 y se llama For What It's Worth, por lo que vale la pena. Y digo, aunque está basada en la atmósfera de los años 60, pues el título dice muchas cosas para mí, por lo que vale la pena, ¿no? Los buenos amigos, las personas que se cruzan en tu camino, eso es. Y es una muy buena canción, ojalá tengas oportunidad de revisarla. Claro, lo vamos a escuchar ahorita al finalizar esta entrevista, así que pues muchas gracias, mi estimado amigo. Te lo agradezco. Gracias a ti, nos la debíamos, te la debía. Y pues estamos... Lo teníamos planeando tiempo atrás hasta que por fin hoy, 28 de noviembre de 2019, se pudo concretar. Se concretó, Dios mediante. Además yo te debía el abrazo por tu cumpleaños que fue hace Gracias. 25 días, pues sí, una cosa de 15 días atrás, 20 días. Y aquí estamos, porque yo te había dicho, te había prometido, si quieres la hacemos el día de tu cumpleaños. No se pudo, pero bueno, aquí estamos, poquitos días después. Pues señoras y señores, esta fue una pues pequeña plática, entrevista con mi estimadísimo y viejo amigo. No tan viejo. No tan viejo, pero lo somos. Amigos sí. Amigos sí. Viejos no. Viejos no, todavía no. Ya estamos en vías de ser mayores, pero así que pues les agradezco. O sea, borrucos, dado que no tenemos la bendición de tener hijos, pero bueno. Como dirían los millennials. Pues les agradezco mucho su atención. Así que pues nos estaremos escuchando en la próxima intervención. Yo soy Paulino Lucas. Él es Ángel Armando Susunaga Jarbio. Y pues nos despedimos. Despide esta entrevista, esta grabación presentando tu canción. De 1967, Buffalo Springfield, For What It's Worth, por lo que vale la pena. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man
got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes.